Bienvenido a Mente Sana Tips, un podcast en el que podrás descubrir herramientas prácticas para acelerar tu desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Mensana Tips. Yo soy su anfitriona, Blanca Mary Sánchez, y hoy vamos a estar hablando con una persona muy especial, como todas las que les traigo acá. Ana Sarmiento, conferencista, escritora, consultora, mejor dicho, una durísima en temas de liderazgo, pero como con un plus, y es este tema de entender cómo lideramos las diferentes generaciones sin ese sesgo que a veces vemos en todos lados. Ana querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Blanca. Mary, muchísimas gracias por la invitación, por esa presentación. Feliz de estar aquí compartiendo contigo y con tus oyentes, que ya son un montón. Creo que ya tienes más de 12.500. ¡Qué emoción! No, y mira que este podcast es muy lindo porque tenemos una versión que es esta, que si te nos están viendo en YouTube, suscríbete y déjanos un like. Y está en audio en todas las plataformas, en Ujú. podcast, en Apple Podcasts, en Spotify. Entonces aquí llegamos a 19 países con oyentes, yo creo que muy inteligentes y muy interesantes, que siempre están buscando estrategias para transformarse y para transformar este mundo. Entonces, Ana, a mí me encantaría que nos mostraras tu libro porque yo llegué a ti por él, el de Cada Ujú. generación tiene lo suyo, y nos contaras un poquito de cómo nace este libro, cómo fue escribir este libro, cómo se te ocurrió. Pues mira, la verdad es que el libro se me ocurrió escribirlo hace relativamente poco. Creo que hace 2 años fue cuando empezó a gestarse el libro. Pero el tema generacional me empezó a rondar. Yo creo que Ujú. estábamos en el año 2016. Cuando yo empecé, yo trabajo como consultora de liderazgo y haciendo programas de desarrollo, y me empecé a dar cuenta que los líderes en diferentes sitios del mundo, en diferentes empresas, estaban teniendo como un problema recurrente. Y ese problema recurrente era que no lograban enganchar a la nueva generación. Entonces, son de esas cosas como que ¡tin!, te prenden la alarma, y yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede estar pasando? Porque me parece súper raro que todos tengan el mismo problema. Y me di a la tarea como de comenzar a investigar y a leer mucho sobre el tema. Yo creo que una de las cosas que me ha favorecido a mí en la vida es que a mí me gusta contar historias. Ujú. Entonces, yo soy de formación, mi formación es en financiera. Yo soy administradora de empresas con máster en finanzas. Entenderás que me gustan los números y las estadísticas, porque me parece que Sí. los números hablan y nos cuentan cosas que de pronto las personas pues no tienen el espacio o no se atreven a decir. Entonces, todos estos estudios por ejemplo, hay unos muy interesantes que se los recomiendo a todo el mundo, ya en mi libro igual están nombrados muchas veces, y hay otra cantidad de estudios súper interesantes para la gente que esté interesada en el tema. Es que, ¿qué es lo que están pensando las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que no les gusta de las empresas? ¿Por dónde Ujú. es que no estamos encajando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué comenzamos a tener todo estos roces que a veces son, digo yo, innecesarios, porque cada uno se casa mucho como con su forma de ver la vida? Y al final, pues todos tenemos una forma de ver la vida, y esto del tema generacional, o sea, existe ahora, existirá en el futuro. Acuérdate tú, los papás diciendo, ¿qué opinaban tus papás de la música que tú oías? Yo tenía cabello verde y les parecía el fin del mundo de no, 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 ¿dónde iremos a llegar? Total, total. Y eso es una cosa que siempre se repite, ¿no? Claro, porque es que los valores van cambiando en las Ujú. generaciones, y seguramente ya vamos a empezar a ver que los millennials van a empezar a sentirse separados de los centennials. Ah, no, no, es que ellos son diferentes a nosotros, de alguna forma como nos arraigamos, pero claro, todo eso depende mucho del contexto histórico que nos ha tocado vivir a cada generación y de la forma como nos criaron. Entonces, obviamente, la forma en que a ti te crían y los valores culturales que prevalecían en determinado momento en el mundo, porque a veces no es ni siquiera en la sociedad, la disponibilidad que había de tecnologías. Por ejemplo, yo siempre hago chistes con esto, pero a nosotros nos tenían prohibido tocar la tecnología, los que somos X. Eso es de que, Ujú. ay, cuidadito, no va a meter la mano al equipo de sonido, que no, que el Betamax, eso era como, eran para grandes. Entonces, crecimos con cierto miedo a la tecnología, a que pues, no estaba bien jugar con eso. No eran aparatos con los que se pudiera jugar. Imagínate tú ahora, que es totalmente lo contrario. O sea, que la tecnología es su forma de jugar, de relacionarse con el mundo, y que ahora nos volteamos todo, ay, hazme un favor, me ayudas con esto. Entonces,
simplemente porque en nuestra época eso no estaba disponible. Eso no quiere decir, obviamente, que vayamos a etiquetar, porque creo que de eso tú y yo estamos un poquito de acuerdo, ¿no? Lo de las etiquetas, ¿no? ¿Cómo nos estamos etiquetando a todas las generaciones? Que los millennials son esto, es que los boomers son esto. Eh, Tendemos a etiquetarnos mucho, pero también hay gente que se sale de esas etiquetas. Y así como hay adultos que se comportan como niños, también hay niños que se comportan como adultos. Claro. Entonces, Y mira que, perdóname que te interrumpí, que dale, he dale. visto personas, por ejemplo, nosotros hacemos mapeo cerebral, aquí los oyentes lo saben, cuando tú haces evaluaciones de las diferentes funciones cognitivas, hemos Ujú, encontrado unos viejitos de 27 años que uno dice, es que tiene una rigidez, es que no tiene flexibilidad, es que la manera de tener apertura, su mentalidad es muy rígida. Y hemos tenido unos muchachos de 59, de 60 que uno dice, tiene un cerebro de 30 años, re ujú, innovador, creativo, flexible. Entonces, yo creo que es como importante aquí en esta conversación de nosotras comenzar a entender cómo tendemos esos puentes, de que no somos ujú, nosotros contra ellos ni ellos contra nosotros, sino cómo tender esos puentes de conexión, de sacar lo mejor de las personas. Me gusta más pensarlo que como de la clasificación de las generaciones. ujú. ¿Por dónde arrancamos, querida? ¿Qué hacemos ahí? A componer este mundo. Bueno, a mí, ustedes hacen mapeos cerebrales, me parece interesantísimo. Algún día que necesites un cerebro ahí de conejillo de Indias, aviso. Parece interesantísimo verse por dentro de nosotros. Yo trabajo como consultora en recursos humanos y nosotros también hacemos mapeos de talento, ¿no? Entonces, como Ujú. medir las habilidades que tiene cada persona. Y en estos temas de assessments y de perfilar a la gente, te das cuenta que existen tantas características de personas como huellas dactilares podemos tener en el mundo. Sin embargo, podemos agruparlos como en categorías. Tendemos a caer como en ciertos patrones. Y eso no significa que yo tengo ciertas disposiciones naturales, por Ujú. carácter, por personalidad, por educación, por cultura, por el lugar del mundo en el que me tocó nacer, por la posición que tengo en la sociedad, como que tendemos a movernos en ciertos patrones que son muy similares. ¿Ah? Sin embargo, lo que tenemos que mirar, y esto aplica tanto si nos está oyendo alguien de pronto que trabaje con gestión del talento o que de pronto le quede fácil hacer esta analogía porque ya lo conoce, es cómo podemos hacer para que todos esos talentos den lo mejor de sí mismos y aporten con lo mejor de sí mismos, que al final de eso es que se trata el tema de la inclusión, ¿no? Hoy yo oigo muchísimo hablar de diversidad, de equidad, de inclusión y tal, pero me temo que se nos está yendo un poquito la mano en reivindicar los derechos de cada uno de los grupos en detrimento de los otros. Y esto no es un juego de estos de o ganas tú o gano yo. Ujú. O les va bien a los hombres o les va bien a las mujeres, pero no nos puede ir bien a los dos. Ya, lo mismo pasa con la diversidad de edad, ¿no? Entonces, o nos casamos con el sistema de los millennials o nos casamos con el sistema de los boomers. Y no hay dos, no podemos hacer nada más. Entonces, la idea es que empecemos a ver cuáles son las bondades de cada uno de los sistemas y cómo podemos apoyar esas transiciones. Hay cosas en que claramente nosotros, por contexto de lo que nos tocó vivir, de pronto las personas que somos mayores tenemos más coeficiente de inteligencia emocional porque hemos tenido más oportunidades de practicar, porque hemos tenido más relaciones de uno a uno con las personas, porque pues en este momento en los colegios lo que para nosotros era, lo que hoy en día es bullying, para nosotros puede ser la montadera. Me la tiene montada y a lo mejor en la casa no te respondían, y usted es que es bobo, porque se deja montar? Y entonces eso se llama resiliencia. Uno tenía que aprender a defenderse solo. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día se gestionan diferente y que eso hace que nosotros tengamos. Entonces, eso es lo que me encanta, saber que hay cosas de unas generaciones, de unas personas de un tipo de talento que se pueden combinar para lograr la combinación más efectiva. ¿Cuál es esa combinación más efectiva? Esa depende de cada empresa, depende de cada equipo, depende de qué es lo que tienes que hacer. Porque ahí es donde esto es como entrar a la cocina y decir, le pongo un poquito de esto, otro poquito de esto, otro poquito de esto. ¿Qué retos estás viendo? Yo sé que tú acompañas en diferentes países, muchas compañías, Ujú, que tú digas, veo este reto de pronto nos cuesta más a nivel cognitivo o nos cuesta más a nivel de conexión y de resonar con el sentir del otro.
Ujú. Es que he visto y me parece muy quejumbrosos cuando, no, es que los centennial, todo es un drama. Y yo creo que no, yo creo que muchas veces estos chicos más jóvenes, y yo los admiro muchísimo y los aplaudo, tuvieron el valor de decir, hey, tengo ansiedad, oye, es que tengo una alteración del estado de ánimo y por eso pues no respondo con estos patrones. Nosotros no, se quede la lágrima y sacúdase con la migraña y se tiene que Claro, y ser estaba muy mal fuerte. visto, estaba Claro, mal visto decir que ¿cómo que tú usted está tenías un... diciendo eso en el trabajo? Y los problemas se quedan allá afuera. Yo no sé si tú escuchaste una historia, era malísima, que le decían a la gente de que usted antes de entrar al trabajo cuelgue los problemas en un árbol y usted entre al trabajo y cuando salga se los lleva. Y yo como que, venga, ¿y cómo me quito esa partecita del cerebro y las Así es. emociones donde me las saco y las dejo? Entonces, Ujú. ¿qué retos estás viendo como en esa línea de ser integrales, de conectarnos, de todos estos temas tan lindos que tú abordas? Pues mira, hay retos varios que a lo mejor no son los retos que las organizaciones o que la gente se le iría el pensamiento de una. Pero, por ejemplo, a las empresas en su afán de conquistar a las nuevas generaciones, de atraerlas, de fidelizarlas, a veces se ponen muy en plan millennial y se olvidan de las viejas generaciones. Entonces, yo digo Ujú, muchas quejas de mucha gente como que es que y a mí, porque, o sea, si a mí me gusta, por ejemplo, si a mí sí me gusta ir a la oficina a trabajar, ¿yo por qué no voy a poder ir? ¿Yo por qué me tengo que quedar en mi casa si yo sí quiero? Entonces, que esto es un poco lo que hablaba ahora. No puede ser que un grupo termine aniquilando al otro grupo. ujú, Entonces, ¿cómo estamos dejando de lado también las necesidades del talento mayor o del talento senior? Porque no los estamos teniendo, pero es que el mundo no va para allá. Ah, no, es que se pongan a la moda, que se pongan de vanguardia. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que estar todos y el mundo se volvió más tecnológico, se volvió tal, pero no nos olvidemos que también hay seres humanos que valoran otras cosas dentro de las compañías. ¿Qué pasa? Ahora en este momento, pues la mayor parte de las compañías digamos que el 75%, el 70% ya casi son millennials y para abajo. A mí los centennials, yo los considero desde el 2000, con lo cual son personas que tienen 23 años y acaso están empezando, se están haciendo sus muy primeros pinitos y no te diría que es un grupo mayoritario ujú. que pueda ejercer una presión en el lugar de trabajo como para que tenga en cuenta mis necesidades. Eh, entonces nos volcamos hacia las nuevas generaciones y nos olvidamos de las personas mayores o, de por decirte algo, pues hombre, las personas mayores le vamos agrandando la letra al tamaño del computador, del teléfono, de todo tal. Entonces, ¿por qué siempre, por qué puedes poner, digamos, ayudas para las nuevas generaciones? O puedes poner un futbolín, o puedes poner cervezas o snacks saludables, pues ¿por qué no puedes poner también ayudas para las personas mayores en cuanto a cómo relacionarse mejor con su trabajo? Si para ellos es importante reunirse, ¿por qué les tengo que quitar el punto de conexión que tienen con otros empleados? ¿Por qué les tengo que porque no les puedo dar, por ejemplo, unos audífonos que se adecúen más a las necesidades de las personas mayores, que vamos perdiendo el oído, vamos perdiendo la visión, vamos, o sea, ¿por qué estamos dejando por fuera a este tipo de grupos? Y otra cosa que podría estar pasando, que tampoco es así como muy, muy, muy grata de oír, es que, y aquí sería un mensaje para los padres que nos están oyendo, tú decías ahora, los temas de ansiedad, los temas de, pues está muy bien que todo esto se hable, o sea, que ya no sea un tabú, pero estamos Ujú, teniendo problemas en las organizaciones porque es que no quiero enfrentar ese mundo de adultos, y tú en alguna forma me estabas diciendo, y casos como que llama a la mamá a renunciar, entonces es como, si tu hijo no quiere seguir trabajando, ayúdalo a que enfrente la vida y a que sea capaz de decirle a la persona que lo tiene contratado, no voy a volver y las razones por las cuales no quiero volver es esto. Entonces, por un lado, tratamos de darles tanto gusto que nos estamos olvidando de cuál es el impacto que tiene esto, no solamente a nivel de su vida personal, sino también a nivel laboral, ¿no? Entonces yo creo que como padres y como adultos, todos los que tenemos, o los formadores en los profesores, las universidades, el papel que tenemos nosotros para ayudarlos a desarrollar también este tipo de competencias que son indispensables para la vida laboral.
que yo pueda aprender a tener desacuerdos con mis compañeros de trabajo sin que eso me genere una frustración extrema. Porque desacuerdos vamos a tener, pues, tú sabes cómo es la vida corporativa, o sea, desacuerdos va a haber, eso es algo de lo que no nos podemos olvidar. Entonces, el problema mayor que estoy viendo es que la gente nos está acomodando en las empresas porque nos estamos poniendo a pelear de quién es quién y con quién, y las nuevas generaciones están yendo a trabajar a lo que se conoce como la gig economy, que es el mundo del freelancer de toda la vida, solo que con un nombre mucho más elegante y además apoyado por la tecnología. Entonces, esto quiere decir que yo con mi teléfono puedo trabajar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de pasar por una oficina. Entonces, esto es otra de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos hacer para que la gente quiera volver a las oficinas? ¿Cómo podemos hacer para que quieran trabajar en empleos tradicionales? Para que, para que no todos quieran ser chef, estrellas de fútbol, celebrities, y sino que tengamos todavía médicos. ¿Qué hacemos si la gente no quiere ser médico? Que porque es que resulta Ujú. muy largo estudiar, que pereza uno estudiando tanto de toda la vida. Entonces, hay profesiones y hay cosas que van a seguir siendo súper relevantes para el futuro y que en este cambio generacional, de estas vueltas que está dando la vida con la cuarta revolución industrial, pues, ¿cómo podemos hacer para engancharlos y que quieran un poquito nuestro mundo y que nosotros queramos el mundo de ellos también? Mira que ahí hay como un tema bien importante y es lo que les hemos vendido de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque si yo crecí en un mundo en el que los papás siempre se quejaban de "Ah, ir a trabajar, no, qué duro", ese imaginario, esas Ujú. creencias, esos patrones de comportamiento que ellos crecieron viendo son, uy, no, ese trabajar es horrible. Escuché alguna vez una expresión de trabajar es tan maluco que uno le pagan. Como que, ¡qué tremendo! ¿Cómo así? Total. Y viene como el tema de, no, y si yo busco o encuentro un lugar en el que me conecte con el propósito, en el que digo, estoy cambiando el mundo, estoy aportando, y lo hablábamos hace un par de semanas con Alejandra Torres de las empresas más conscientes, de entender cómo hacia dónde vamos, de cómo me conecto con los propósitos, los talentos, las fortalezas. Y mira que viene como este tema muy fuerte en el Foro Económico Mundial de estas principales competencias y vemos Ujú. cómo la inteligencia emocional va ganando ranking. Yo creo que cuando nosotras empezamos a trabajar hace unos añitos, ayer por la tarde, no, pues es que ni siquiera estaba entre las 20 y comienza a escalarse. Y hay algo de lo que yo hablo mucho en LinkedIn y es el tema de cuando tú desarrollas agilidad emocional, que ya no solamente soy consciente, es que Ana está triste, es que Ujú, Ana está frustrada, es que Ana está molesta, sino qué necesita, cuál es mi rol en este momento en la interacción con ella, de hasta ujú. dónde yo aporto, dónde pongo un límite o qué necesito yo, porque yo creo que ahí, independientemente de la generación donde estemos, es aprender a atender como estos puntos de contacto entre el momento en el que está la persona, digamos, en su edad biológica, en su momento laboral y el rol que entra a desempeñar en la compañía. Porque hay algo que he visto mucho, líderes muy chiquitos. Entonces, no, mi jefe tiene 29, yo tengo 44 y yo no le voy a hacer caso a este muchachito, pues a ver, ¿tú cómo entras ahí con todo esto de qué hacemos para que seamos capaces de conectarnos y seguir creciendo, transformando y como aportando, porque todo esto se vuelve como muchos frentes que se abren. Pues este te lo respondo y te lo respondo con conocimiento de causa, porque mi jefe es menor que yo. Las personas a las que yo le reporto son menores que yo. Y no me genera el menor conflicto. Te lo juro que eso para mí es como es pan de cada día. Y eso también obedece a que hay competencias que son importantes para ese lado desde el que ellos aportan, que de pronto para mí no es tan importante. Para mí, Ana Ujú. Sarmiento, yo prefiero enfocarme en otras cosas que no tienen que ver con ese rol de liderazgo, con ese rol de desarrollo de nuevos mercados o con otro tipo de roles con el que yo no estoy necesariamente involucrada. Entonces, el tema aquí es cuáles son las características que requiere el cargo. Porque si tu jefe, no importa la edad que tenga, tiene esas características que requiere el cargo y tú Ujú. no las tienes, pues ¿qué te importa? La edad ahí no importa, lo que No importa es la importa. idoneidad. Me encanta. Exactamente, exactamente. Y yo mira que es que tenemos que evolucionar. Hay Ujú. una cosa que yo siempre digo y es que no todos los Homo sapiens se volvieron sapiens sapiens. A muchos se quedaron por allá uga uga y se extinguieron.
Yo no sé si viste lo de Neuralink, lo del chip de Elon Musk, que ya lo Ujú. incluyeron en un cerebro humano. ¿Viste la noticia? No, Bueno, cuéntame. Elon viene hace rato trabajando en temas de neurociencia. Ujú, La neurociencia es muy cercana a la inteligencia artificial y hace muchos años estaban haciendo unos mapeos para tener el mapa completo del cerebro, entender las diferentes áreas y demás. Y él ya logró que la Agencia de Salud de los Estados Unidos le diera el aval para hacer ujú, pruebas en humanos y ya implantaron el primer chip en un cerebro humano. Entonces, ujú, desde el pensamiento, enciendes la computadora, enciendes el móvil, controlas cosas. ujú, ¿Qué quiere decir esto? Eh, el desarrollo tecnológico es exponencial, el desarrollo de los seres humanos es lineal. ujú, Cuando tú no eres capaz de parar y decir, si yo soy un taxista, yo sé cómo funciona mi carro si me varo, pero yo estoy aquí hablando contigo, entonces tuve COVID y 8 de cada 10 personas que tuvieron COVID quedaron con niebla mental. Entonces estoy acá y no me enfoco, y mi capacidad de atención se ha caído un 40% en los últimos 10 sí, años, entonces no logro sostenerme en lo que estoy haciendo y tengo que entender lo que me transmites. Y tengo que ser innovadora y tengo que ser disruptiva y tengo que conectarme contigo. Entonces yo creo que cuando no nos estamos haciendo cargo de en qué momento está mi mente, que es el software, la programación, las creencias, y en qué ujú, momento está la máquina, que son las redes neuronales, que es el cerebro, con los diferentes niveles de funcionamiento, pues me cuesta mucho. Puede que ujú, tenga 29 años, pero ha trabajado tanto y se ha entrenado tanto que cognitivamente es senior. Y yo tengo 50, pero he espichado el mismo botón siempre y no me he retado a esa evolución. ujú. Entonces puedo tener 40 y seguir siendo junior. Me falta como transformarme. Sí, 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 y eso Así. es algo que también ha cambiado en los últimos años, fíjate, esto que estás mencionando, que ya no, la autoridad o la jerarquía no depende de la edad. Ujú. El referente de autoridad o el referente de conocimientos no necesariamente es una persona que es mayor que tú, que en nuestro caso sí lo era. Sí, Y tal vez lo que tú dices, ellos se han ejercitado más en otras cosas y en otras funciones. Y bueno, ya, como estás anunciando, yo también he hablado un poquito de eso en el libro, ¿no? Ya estamos entrando en la era de los superhumanos, ¿no? ¿Tú sí. te acuerdas del programa de El hombre nuclear? El hombre de No, los a mí no me millones. tocó. Claro. Ti, 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 Mentiras. ti, ti, ti. Bueno, para nuestros oyentes más jóvenes, era un hombre que había quedado completamente destruido y era la NASA la que lo reconstruía por 6 millones de dólares, que Sí, todavía siguen siendo un montón de dinero, pero en esa época sí que representaban, pero como el colmo del gasto. Y le ponían todo este tipo de tecnología y tenía un chip y tenía visión así biónica, podía ver a súper distancia, correr a unas velocidades. Ya estamos entrando ahí. Estamos claro. entrando y ya te Mira, ponen este chip, ¿tuviste las eh, piernas, cuándo fue el Mundial de Brasil? Hace mucho, como no sé par cuántos. de añitos ya. Sí, el que dio la primera patada era una persona que nunca había caminado en la vida y le pusieron un exoesqueleto, que es como Ujú. parecido a una silla en la que tú te conectas y la silla se para y tú caminas y mueves y demás. ¿Es eso que estás hablando? Sí, somos superhumanos y ya, va a ser otro tipo de compañero de trabajo, tal vez. Esto también tenemos que pensar en Sí. este mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros compañeros de trabajo? Pues aparte de estos superhumanos, también podemos tener la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo estamos nosotros? Y en ese sentido, veo más preparadas a las nuevas generaciones para curiosear con la inteligencia artificial. Ujú. Y la gente mayor un poco, a ver, no te digo que reacia, pero como, uy, sí, ese es un tema como que el mundo va para allá, pero lo voy dejando de lado. O sea, si no me toca enfrentarlo, pues no me meto. Ay, total, yo en 10 años yo ya no voy a estar trabajando en esta compañía, a mí qué más me da si se meten en la inteligencia artificial o no. Entonces, un poco eso es cómo podemos hacer, y este es un punto en el que me gustaría hacer mucho énfasis, porque lo que tenemos que pensar, las personas, los seres humanos, los trabajadores, los líderes de este momento de la vida, es que cuando nosotros
salgamos de la empresa tiene que seguir existiendo. O sea, ese es realmente el legado que nosotros le estamos dejando a las futuras generaciones, son lugares de trabajo. O sea, si yo quiero, si en este momento te digo, Blanca, mire, cierra los ojos, piensa, hijos, nietos, y si no tienes hijos ni nietos, piensa en tus sobrinos, nietos o en las personas que van a nacer después de ti. O sea, ¿qué Ujú. les puedo dejar yo? Les puedo dejar un sistema, esta empresa no tiene por qué desaparecer. Cierra los ojos. ¿Qué puedes hacer hoy para que esta empresa exista en 100 años cuando tú ya no estés aquí? Uno de esos temas hoy claramente es la inteligencia emocional, artificial. Óyeme a mí, ya no podemos cerrar los ojos ante las cosas que están pasando en el mundo, ante estos nuevos desarrollos que estamos teniendo y tenemos que estar realmente, valga la palabra que está súper trillada y todo, a la vanguardia. Sí, Es que de verdad no podemos hacer, no nos podemos hacer los que no está pasando nada y esto es un tirón de orejas gigante para las generaciones, para las personas mayores de 50 años, te diría yo. Incluso los de 40 ya todavía están un poquito, son millennials, seniors, que uy, ya uy, señores. que no son nativos digitales y que probablemente no están, porque esa es otra etiqueta, ¿no? Sí, Todos los millennials son nativos digitales. No, no. no, 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 no. Hay gente que le tocó el desarrollo del internet y que alcanzaron a usar también teléfonos que no eran celulares. Todas estas cosas también les pasaron a ellos. Pero es eso, es como llamado de atención, no seamos reacios a lo que está pasando en el mundo, no nos abracemos a que mi sistema es el que es que, no, es que eso era mucho mejor antes cuando uno tenía tiempo de sentarse a la gente, cuando tenía, sí, 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 puede que te gustara más, pero es que ya la vida no es así. Y entonces Ujú. también tenemos que dar paso a esas cosas porque hay que fidelizar el talento de las nuevas generaciones, hay que hacer atractivas las empresas, tenemos que querer que nos habiten. Porque si la gente sigue trabajando, que a mí eso es lo que más me preocupa. O sea, me acuesto por la noche con esta preocupación. Sí. Si todos los jóvenes quieren ser emprendedores, y emprendedores ya sabemos que no es empresarios, que son dos palabras totalmente diferentes. Yo quiero comercializar cupcakes, yo quiero vender pizzas, comida para perros, desarrollar un nuevo skateboard, pero lo que están siendo son generadores de autoempleo, porque dentro de esos sueños lo que yo estoy viendo es que no están queriendo emplear a más seres humanos. Ujú. Ujú. Entonces, pensemos en los pobres infelices que nacen sin el deseo de ser emprendedores. Nadie los va a emplear porque estamos creando una sociedad de eso. Y además son personas que en muchos casos, por las circunstancias que tienen de autoempleo, que pues hoy me entra dinero, mañana no me entra dinero, pues que yo atiendo mis necesidades, por ejemplo, de pagar las pensiones y de pagar, o sea, ¿cómo vamos a reventar el sistema de la seguridad social si la gente no está haciendo esos aportes? Cómo estamos afectando la ansiedad de las personas, de los jóvenes sobre todo, hablando de temas de ansiedad, si son personas que no pueden planear a largo plazo por la angustia de que no sé si mañana voy a tener ingresos. Y son el 50% de la fuerza laboral. A mí me parece tenaz porque eh, hay una tendencia en el mundo en este momento y es que nos ha dicho la OMS hace varios años que para el 2030 vamos a tener una crisis de salud mental en el mundo. Si tú estás viendo, por ejemplo, para los que nos ven desde Colombia, el año pasado versus el anterior, 23 versus 22, se incrementó un Ujú, 16% la ideación suicida y el intento suicida. Los temas de ujú, ansiedad van elevados. Este 2024, el tema de agotamiento es uno de los grandes retos que tenemos. Entonces, cuando yo paro y digo, ¿cómo están? Porque ya no solamente son las generaciones mayores, sino de acá hacia atrás, estamos entrando en la desesperanza aprendida, es que yo no me voy a pensionar, Ana. ¿Para qué comienzo a cotizar de no, eso yo no lo voy a lograr? Y el otro, no, yo nunca voy a tener una casa y vienen como todos estos términos de no, cohabit, y entonces no, nos integramos todos porque compartimos. ¿Será que sí están así? ¿O será que tu capacidad adquisitiva no te está dando tanto y tienes que recurrir a estas otras como formas de interacción que muchas veces no hacemos como el alto en el camino de reflexionar de yo cómo estoy aportando a la sociedad, al sistema, a la economía, cómo me estoy proyectando en 5 10 pero también en 30 años? ujú, Y viene de los dos lados, de pronto los más grandecitos,
lo que necesitamos es hacer algo que en neurociencia llamamos reserva cognitiva, que uno lo hace hasta Mm, los 50, de cómo ujú. expando mis redes neuronales, cómo aprendo de diferentes temas para seguir vigente en la segunda mitad de la vida, porque no solamente es que me pensioné y me voy a ir a ver Netflix todo el día. Yo soy una que yo no creo que yo me pensione, pues que me retire. Jamás. No, yo me veo haciendo esto a los 90, Ujú. dando conferencias, escribiendo libros, porque es mi propósito de vida y me hace sentir muy plena. Pero entonces, estas personas que ya están saliendo de su rol laboral, que se sueñan en la segunda etapa de la vida para no irse a la depresión y a la ansiedad, y estos que apenas de los que estamos hablando, centenias, que van entrando, como con qué deseo vienen de aportar, de no me escampo debajo de esta compañía 6 meses o un año, ahorro y me voy a viajar 3 años hasta que me dure la plata y vuelvo y repito. Yo creo que tenemos un reto de mentalidad. Tú qué ves ahí? Bueno, empiezo por lo primero que tocaste, que es como, ¿será que se están volviendo así como un poco hippies y de vamos a vivir en comunidad porque es que no tenemos otra opción, porque se nos han Ujú, precarizado las condiciones? ¿O será que esto es realmente o sea, de voluntad y de deseo? Creo que hemos precarizado las condiciones de trabajo mucho, muchísimo, muchísimo. Cuando vemos, por ejemplo, las nuevos modelos de negocio tipo, como por no nombrar a nadie específicamente, pero las plataformas de transporte puerta a puerta, con vehículos particulares, sí, o los sistemas de alojamiento en lugar de hoteles que te alquilan una habitación en la casa, o un sofá en la casa de alguien y te quedas ahí, ¿no? Entonces, todas estas compañías están simplemente conectando. Son como marketplaces donde se está conectando la gente, pero estas personas no se están encargando ni de formar a esta persona y ayudarle en su evolución, no están pagando los seguros de los apartamentos, o los seguros de los carros, o de las bicicletas, o de las motos. O sea, están haciendo un traslado de todas las obligaciones que le corresponden a un patrón a la persona en sí. Tú te tienes que pagar tu pensión, tú si quieres aprender algo, si se te dañó tu equipo de trabajo, tú mismo te lo reemplazas y se están deshaciendo. Entonces, claro, esto está haciendo que se manejen unos márgenes inmensos. Ya ves tú, si vas y te fijas cuáles son las utilidades de todas estas compañías de Silicon Valley en proporción al número de personas que trabajan dentro de las compañías. Entonces, la ujú, utilidad por empleado, pues, tiene unos márgenes muy altos. Entonces, claro, los jóvenes, pues, ya tienen muchos más retos para comprar una casa. Los salarios no son competitivos si hacemos una comparación con respecto a precios constantes. Desde que estamos en los años 70, el salario está descendiendo. Entonces, las posibilidades de que tú, pues, tengas una vida de adulto con todas las de la ley, pues, es más difícil, es más retadora. Digamos que tienen que entrar a ese mundo de, ¿cómo nos conformamos con qué? Pues nos conformamos un poco con escapar de este mundo que no nos parece que es justo con nosotros. Me voy de viaje. eh, ujú, y si nos están oyendo aquí los millennials, y tengo un montón y saben todo lo que los quiero, pero es que cuando uno vuelve, pues que la infelicidad va debajo del cuero, y en algún momento no se le acaba la plata, en algún momento uno tiene que sí, volver a enfrentar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Esos son esos momentos de verdad, lo único que se están haciendo es la plata que ahorraste, la poca plata que ahorraste, pospusiste una decisión que igual te va a tocar tomar. En algún momento vas a... Y nos han metido mucho, muchísimo en la cabeza que es que existe un trabajo perfecto, que es que existe un propósito, que es que es como la media naranja. Como si yo ujú, no sí, encontré ese trabajo, o sea, hay solamente una persona en el mundo que me sirve, solamente un trabajo en el mundo, no. Y aquí volviendo al tema que hablábamos inicialmente, lo que tenemos que hacer es muy conscientes de cuáles son nuestros talentos, nuestras formas de mapearnos a nosotros mismos. Y serás tan feliz en todos los sitios en donde puedas aplicar esos talentos. Si tú eres bueno para comunicar, no importa la empresa, bueno, a lo mejor sí, porque si de pronto estás provida y trabajas en un matadero municipal, pues a lo mejor no se te da tan bien comunicar eso. ujú, Pero en general, hay muchos lugares donde yo, si me gusta comunicar, puedo trabajar. En la industria, en cualquier sector, yo podría aplicar esto. Pero volvemos al tema del propósito que también lo mencionaste. Las compañías sí tienen que tener un propósito claro. Ya no es como antes, ¿te acuerdas? Blanca Mary cuando me pedía trabajo y era como, ay, que me hagan el favor, ¿y dónde va a trabajar? Donde me acepten. Yo salario, el asignado. Bendito sea mi Dios, por Dios, bendito es alturas de la vida. uno no pedía nada de eso, que ruegue porque le den un trabajito. Si le gusta o no le gusta, no. Entonces,
Ahora, eso sí, eso lo tienen que cambiar las compañías. Las compañías tienen que comenzar a dejar de definirse como negocios y comenzar a redefinirse como causas. ¿Cuál es tu causa? Y esa causa tiene que conectar con mi propósito. Entonces, mientras tú conectes con el propósito de la compañía, tú puedes ejercer tus talentos en diferentes puestos, en diferentes modalidades, en diferentes países, como que no nos ataquemos tanto a que tiene que ser solamente una posibilidad de ser feliz y mientras no tengamos esa posibilidad nos tenemos que ir a recorrer el mundo. Hay un tema ahí que para mí es como bien interesante y es, hay una expresión que me ha gustado mucho y es, hay líderes que dejan huellas, hay líderes que dejan Ujú, cicatrices. Mira, el tema de trauma es tremendo. Hay, los primeros jefes, ante todo, dejan una huella, se llama un marcador somático en el cerebro, que ujú, se activa cuando tú tienes que enfrentar situaciones similares. Entonces, ese jefe que te empodera, que cree en ti, que te reta, que te exige, porque pues ujú. no es que te consienta y tan lindo divino, sino que te dice, venga, usted ya es profesional, actúe como tal, y cómo impacta a largo plazo en las personas. Entonces, quiero como que vayamos redondeando ideas. Entonces, líderes, ¿por Ujú. dónde arrancar? ¿Qué hacer? ¿Cómo transformarse en un líder más integral que de verdad acompaña a la gente, la potencia y le ayuda a crecer, pero que también como que se comprometa con decir, es que estoy impactando vidas? ¿Qué hacemos? A ver, esta ayúdame a construirla tú también, porque yo creo que entre los dos construimos mejor que uno solo. Pero una de las cosas que yo creo que con la que empezaría yo es, tenemos que comenzar a ser conscientes de nuestros sesgos cognitivos. Entonces, Sí. para las personas que de pronto no están familiarizadas con el término, son esos, es creernos nuestros propios prejuicios, o sea, optar a actuar desde ahí. Y todos tenemos, o sea, no hay un ser humano que esté aquí libre de prejuicios ni de sesgos cognitivos. O sea, yo la primera, todos tenemos, Ujú. pero tenemos que ser conscientes de cuáles son esos prejuicios que tenemos, porque con base en eso estamos tomando decisiones. Y sí, yo tengo prejuicios contra otra generación diferente de la mía, y esto aplica para todos, y no me permito ver cómo me puede aportar o cómo nos podemos complementar, pues no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a nada. Y mira que ahí es donde hace falta hacer algo que se llama metacognición, y Ujú. es ser consciente del contenido de tus pensamientos. Porque puede que yo te diga de manera suelta de, Ana, es que tú eres muy elevada. Y te digo, Ujú. tú eres muy elevada y tú eres, hasta que yo misma me convenzo de que no, Ana es muy elevada. Entonces cuando me siento, y por eso es que yo tengo ahí también y el sesgo mío, frente a las evaluaciones de desempeño, porque yo creo que debería de ser algo transversal, que yo una vez al mes me sienta y piense, enero, ¿cómo le fue a Ana en enero, febrero, marzo? Porque cuando tú haces una evaluación de desempeño en noviembre o en diciembre, tu memoria de trabajo se va a acordar de máximo los últimos 20 días o esos puntos que son extraordinarios por Claro, por malos, pero no la eso se llama de el lo que sesgo de hiciste. proximidad. Sí, Tenemos sí, lo que está más cerca es lo que tenemos en cuenta y no compensa. Esto es lo mismo un poco como cuando uno tiene un problema con la pareja. sí, Es lo como, mismo. este problema, o sea, acabemos esto aquí porque los otros 20 años en que te has portado bien, eso no cuenta. Lo que pesa es lo que está en el momento. Entonces, Y, estoy contigo. no, y mira que ahí es donde como que tenemos este reto. Y cuando yo leía tu libro, que me gustó mucho, se lo recomiendo, muy chévere, cada generación tiene lo suyo. Muchas gracias. Yo creo que es como darnos cuenta de que no podemos entrar en ese sesgo pesimista de que todo es terrible, el fin del mundo. Yo creo que estamos en un momento de la humanidad fantástico de cómo estos más jóvenes nos potencian, nos retan, nos amplían la mente para pensar de una manera disruptiva, pero cómo cogemos las lecciones, la sabiduría, la experiencia y integrémoslo, integrémoslo y co-creemos juntos, pues, los mejores resultados que podamos. ¿Tú qué haces ahí Es cuando que, llegas a una compañía, pues, para venderles esta idea de esto es posible y más aún, es necesario? no, a ver, yo creo que afortunadamente hace unos años, lo que te decía, cuando empecé, sí que esto era complicado porque, ¿de qué estás hablando? ¿Y de cuál diversidad? Si acaso algún tema era diversidad de género o diversidad de pronto de etnia, pero más allá no íbamos, ¿no? Entonces,
Hoy en día, afortunadamente, el tema de diversidad está cogiendo mucho, mucho auge Ujú. y cada día las empresas tienen más claras, número uno, las ventajas de tener una compañía, un liderazgo diverso, porque esto motiva más a los empleados, o sea, hay un sinnúmero de razones económicas que le afectan al negocio para Claro. bien. Es muy fácil venderlo por ese tema. Es muy fácil, pero un líder para ser inclusivo necesita, por ejemplo, nosotros en la empresa en la que yo trabajo, tenemos identificadas 4 cosas que necesita un líder para pensar en su inclusividad. La primera es su intencionalidad, es una persona Ujú. con intención de liderar el tema de la diversidad, es decir, que yo vea que están pasando cosillas que no están bien y yo sea capaz de abrir la boca. Porque todos tenemos, así como todos tenemos prejuicios y todos tenemos sesgos, todos tenemos privilegios. Y la pregunta es, ¿cómo tú como líder estás usando esos privilegios para liderar un cambio o para construir algo mejor? ¿Cómo estamos nosotros retando el status quo? Y también ahí tiene que ver con el cambio. Porque si Ujú. todos seguimos funcionando al mismo nivel durante toda la vida, pues no vamos a progresar nunca. La evolución está basada netamente en retar el status quo. Tu agilidad cultural, ¿no? Y cuando me refiero a cultural, me refiero a culturas de que la cultura de una compañía es diferente a la cultura de otra compañía, la de un país diferente a la de otro, de una Ujú. generación es diferente a la de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo estás tú dispuesta a salirte de tu propia cultura, de tu propia zona de confort, para ser curioso y conocer algo de las de otras personas? Tiene un impacto además, o sea, es que aquí me podríamos hablar como 50 horas. Esto tiene mucho impacto en las redes que construyes. Y Sí. las redes que construyes son más poderosas, ya lo dice el viejo y conocido refrán, el que tiene la información tiene el poder. Cuando tú tienes información de más sitios, cuando tienes más redes más potentes de diferentes lados, puedes perfilar mucho mejor, desarrollar mejores productos para innovación, para el impacto que estás teniendo, para satisfacer mejor al cliente, un montón de cosas. Pero tienes que abrirte, tienes que salirte de tu cabeza y decir, no, es que no hay, que yo lo veo mucho, yo hace ya 22 años que no vivo en Colombia y lo veo todavía en muchos colombianos que me encuentro. Dice, es que eso no hay como la comunidad de uno. Es que eso no hay, sino como la casa de uno y como la gente en Colombia. No, no, no. ¿No? Sí hay, sí hay, sí hay, prueba otra comida. Mira, si quieres hacer un ejercicio de diversidad cultural, empieza por cuando te sientes enfrente de Netflix, salte de la película de Hollywood y búscate una película hebrea, turca, de Nueva Zelanda, de otro lado del mundo. Ve a un restaurante de comida diferente todas las veces que puedas. O sea, abrirnos a cosas que no tengan que ver con nosotros. Y por supuesto, la agilidad que tengamos para cambiar eso, porque no basta con que yo tenga la bandera de la diversidad y tal, soy súper abierta a todo eso. Pero bueno, ¿cómo es que vamos a hacer para cambiar las cosas y hacerlo de una manera ágil, que nos podamos adaptar a las nuevas circunstancias que nos están eligiendo? ¿Tú cuáles seleccionarías? Imagínate que yo te escucho acá y hay una palabra que me da la gastritis Ujú, y es, has escuchado mucho cuando la gente dice, no, es que tenemos que ser más tolerantes. ujú. Es que la tolerancia me da la gastritis porque tolerante es como que me aguanto, como de que no puedo con los LGTB, pero los tolero, porque los tolero. Y mira, me estaba viendo aquí, cuño publicitario, viéndome una serie en Netflix. Yo amo a Alejandro Magno, me parece lo máximo. Ujú, Vi un concepto que me pareció fantástico y es que los griegos no consideraban el concepto de homosexualidad, no existía el concepto de ser homosexual en el mundo griego, había un ujú, concepto de sexualidad, tú te enamorabas del alma que te encontrabas en el camino. Yo decía, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esto tan evolucionado? ¡Qué maravilla! Porque cuando uno apuesta por la aceptación del otro en lo que es, en el ser ujú, humano que es, pues no tengo que decir es que es negro, es blanco, es indígena, es gay. No, es un humano que tengo al frente con unas características diferentes, con una forma de vida, con una historia, con unos talentos. Y yo digo, yo como líder, ¿cómo saco lo mejor de este ser humano extraordinario, único que tengo frente a mí? Y mira, este es el poquito que yo tengo, pero pues te lo comparto y miremos cómo construimos juntos. Entonces, escuchándote con todo esto, yo creo que el reto que tenemos es, uno, de conectarnos más, de vernos realmente, de quitarnos como esa barrera de, no, es que como Ana vive en Europa, entonces no, ella no sabe la realidad. No,
Entonces, cuando vienes a trabajar con compañías acá y te encuentras con líderes, que hay unos maravillosos que yo soy matadísima cuando los veo de esa mentalidad de, es que lo podemos lograr, ¿cómo Ujú, te aporto? ¿Qué necesitas para crecer? Porque es que no es que quieres. Puede que yo quiera, no, yo quiera irme a la hamaca 4 horas. No, pero lo que necesito es retos que me permitan expandir ese potencial, ujú, expresar esas capacidades. Y ahí viene como este tema que me pasó cuando hice la maestría en neurociencia, me tocaba presentar la tesis. Y entonces yo hablando, no, las soft skills. Y me tocó yo hice la maestría en la Universidad de Valencia precisamente, ujú. y la directora de tesis era durísima. Y me dijo, Blanca Mary, ¿qué te parece de soft que un líder esté tomando decisiones de las que impacta 2000 vidas Ujú, por sus emociones? Y yo como, ok. O, ¿qué tan soft ves el que un líder no sea capaz de considerar todo el impacto que tiene una palabra que él dice? Me digo, no son competencias blandas, son competencias estratégicas. Y ujú. eso para mí fue como tan impactante, Ana, porque, claro, es que muchas de las cosas que nosotros a veces vemos desde, no, es que esto es del ser y esto es del hacer. No, todo, todo yo creo que nos impacta como profesionales, como seres humanos. Y eso fue algo que me gustó mucho de tu libro, de que es una invitación muy chévere a entendernos de cómo yo estoy percibiendo las otras generaciones, pero también de cómo soy percibido y de que cuando yo saco lo mejor de cada uno, yo creo que ahí es donde nos volvemos proactivos, capaces y nos conectamos por lograr las metas juntos. ¿Cómo Mira, es esta película? yo lo que más quisiera transmitir con el libro, que a veces no sé si es un mensaje que llega o no, pero voy a aprovechar esta ventanita y es, a ver, no se te olvide que antes que tú estuvieras aquí, hubo trabajo de la gente anterior. Nosotros nos movemos montándonos en hombros de gigante, como decía Isaac Newton. Es como, yo, yo no puedo anular el trabajo de todo lo que hubo antes de mí y yo no puedo Ujú, ni como millennial, ni como centennial, ni como alfa, ni los que sigan ignorar todo lo que pasó antes que yo. Una historia que está construyendo este tejido social en la Colombia que tanto nos gusta, en cualquier país. Hay ese tejido de gente que ya estuvo ahí. Entonces, primer paso, yo no puedo empezar despreciando todo lo que hubo antes que yo porque gracias a eso estoy aquí. Y segundo paso, yo no puedo ignorar que lo que yo haga hoy va a tener un impacto igualmente para las personas que van a venir mañana. Y que ahí es donde está realmente el legado, no solamente de cada líder, sino de cada trabajador, de cada persona que pasa por el sistema laboral en cualquier país del mundo. Tú tienes la potestad de contribuir un grano de arena, lo estés viendo o no lo estés viendo tu propósito hoy o no, pero las empresas del futuro, los productos del futuro, todo lo que va a pasar a partir de mañana también depende de nosotros. Y si nosotros queremos dejar un legado, tendríamos que empezar a pensar que aunque yo no vea los resultados, yo puedo sembrar el árbol hoy y aunque yo no lo vea crecer, ese árbol va a dar sombra en 50 años a alguien. Y ay, ese divino, me encanta. Bueno, pregunta obligada acá. ¿Qué estás leyendo? Recomiende. recomiende. Ahora estoy leyendo una novela, es una novela como de 600 páginas que se llama Todo vuelve de Juan Gómez Jurado. Con eso me estoy entreteniendo en Súper. estos días. Y mira que hay momentos en los que uno leerse otro tipo de textos te saca de lo que tú Ujú. hablas todos los días y ahí es donde tu cerebro se recarga para seguir avanzando. Queridísima Ana, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde seguimos aprendiendo de ti? ¿Cuáles son tus redes? Te cuento, bueno, si quieren conocer un poquito más de mí, está mi página web, anasarmiento.com, y en las redes, aun cuando tengo redes sociales en Facebook y en Instagram, he de confesar públicamente que las tengo un poco descuidadas, y la red que más me ocupa, y tal vez porque también hay muchos temas de estos de liderazgo, de empresa y de tal, es LinkedIn, por supuesto. Entonces, a los que me quieran contactar, por favor, envíenme un mensaje, yo estoy feliz, de encantada de contactar con todos y también un poquito que si me quieren contar de estas perspectivas, si han leído el libro que les produjo, cómo están viviendo esa diversidad generacional dentro de las empresas o Ana, me encantaría saber más, ¿por qué no escribes de esto? ¿Por qué no posteas de esto? Pues genial.
Buenísimo, me encantó, Ana querida. Muchas, muchas gracias por sumarte a esta causa. Mm, El propósito de la empresa Mente Sana es cambiar el mundo una neurona a la vez. Y yo creo que hoy Ujú. en este podcast contigo movimos muchas neuronas y generamos algo chévere, curiosidad. Yo creo que salimos con muchas preguntas de dónde estamos, qué necesitamos aprender, porque yo creo que de ahí es donde realmente nos transformamos. Entonces, querida, te puedes despedir aquí de nuestros oyentes y de los amigos que nos van a ver desde YouTube. No, pues a todos muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, esperando que podamos seguir oyendo de ustedes que sigan asistiendo a ti. Felicitaciones, o sea, episodio, no sé en qué momento vas, pero ya superaste los 100 capítulos y de verdad agradecimiento desde todos los que te vemos desde fuera, porque esto requiere una disciplina y una constancia y levantarse y seguir pedaleando. Lo vean, no lo vean, te den like o no te den like. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Ay, muchas gracias a ti, bueno, y a todos ustedes. Donde lo estén viendo, recuerden, déjenos un like, un comentario, cuéntenos qué les pareció esta conversación, por qué esto lo hacemos por ustedes. Nos encontramos en un próximo episodio de Mente Sana Tips. Hasta pronto.